Virgo, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Gracias por tu paciencia. Había tenido muchos inconvenientes personales que no me permitían grabar mis videos, pero ya estamos acá de nuevo. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, Virgo. Los que tengan Virgo en su sol, luna, ascendente o Venus. Es una lectura temporal. Vamos a empezar por los oráculos a ver qué mensaje viene para ti. Tienes la carta de la diversidad. Tienes la carta del equilibrio, la carta de despejar el camino, la reina de fuerzas y la carta del jardín. Muy interesante, Virgo. Creo que ninguna de estas cartas me habían salido antes. ¿Qué tienes en la base de la baraja? La carta de la primavera y el otoño. Virgo, estás cerrando ciclos, estás en un proceso de cerrar ciclos, de avanzar, de buscar esa diversidad. Tal vez ya te cansaste de lo viejo, ya te cansaste de lo que tenías antes, no sé, si es de tu trabajo, de donde vivías, de tu ciudad, tal vez de una relación, es como que ya te cansaste de lo que sea que te tiene agobiado. Quieres buscar diversidad, quieres buscar un nuevo inicio, tú ves que hay todo un horizonte enfrente tuyo y tú quieres ir por él, tú has estado leyendo, investigando, puede que tú te muevas de ahí. Mira, la carta que seguía era la del viaje, estaba que se salía de la baraja y la quise sacar. Es como que tú puedes estar viajando, puedes estar buscando otros horizontes, puede que te estés moviendo de ciudad, que te estés cambiando de país, de trabajo, de lugar, que va a haber mucha diversidad en tu vida, muchos cambios. Y esos cambios te van a traer mucho equilibrio, te van a traer estabilidad, te van a traer paz, te van a traer luz a tu vida. Has estado por una situación de bastante oscuridad, de tristeza, de estancamiento, pero vienen nuevas cosas para tu vida, vienen nuevos inicios, avances. Simplemente tienes que despejar tu camino, tienes que despejar lo que está ahí. Realmente no es tan grande lo que te está impidiendo cruzar, es simplemente algo que tú tienes que mover, bajarte de tu caballo, mover lo que te está interrumpiendo, porque si ves al final está esa luz, es la misma luz que tienes acá, hay mucha luz en tu lectura, es como está un futuro brillante para ti, también abundancia económica al final del camino. Solo sé fuerte, sigue adelante, mueve los obstáculos. Tienes la reina de fuerzas, que es una carta muy buena. Tienes en tus manos la fuerza, ese yin, ese yang, esa luz y esa oscuridad. Tú tienes en tus manos la fuerza para decidir mover tu destino, para que esos cambios lleguen, para que esa diversidad se manifieste. Solo tú puedes hacerlo, solo tú tienes ese poder. No se lo debes dejar a otras personas, ni al destino, ni al universo, sino hazlo, porque tienes en tus manos el poder de materializar lo que quieres. Y vas como un niño chiquito, como un niño pequeño descubriendo cosas, analizando un mundo nuevo, descubriendo que hay un más allá. Si tu aburrimiento es en el trabajo, vas a descubrir que hay otros trabajos donde el ambiente no es siempre tóxico, donde te valoran, donde vas a ser feliz. Si el aburrimiento es en cuanto a tu pareja, vas a encontrar otras opciones, vas a descubrir que tal vez tu relación no era la más sana y hay otras relaciones más sanas, hay personas más maduras, no sé, vas a descubrir algo totalmente nuevo. Es positivo el cambio que tú quieres dar. Y que te salga primavera y otoño es el cierre de un ciclo. Lo que hubo bonito ya lo hubo, lo que floreció en un pasado floreció, lo que fue bueno en su momento ya fue. Este momento, en este hoy de Virgo, se acaba ese pasado, murió lo que ya había florecido, ya toca cerrar ese ciclo, tienes que avanzar, tienes que buscar un nuevo camino, un nuevo propósito, una nueva alegría. Es momento de cerrar ciclos, Virgo. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas, qué otro mensaje viene para ti, qué más necesitas saber, cómo nos complementa esta lectura, Virgo. Tienes la carta de la lealtad y la moralidad. La carta de la experiencia espiritual, conecta con tu ser sensorial o con tu poder sensorial. El pasado y el real perdón, ahí está, cierre de ciclos, el pasado se queda en el pasado. Energías cambiantes, todo es perfecto.
y el amor incondicional. Bueno, Virgo, pues la última que te la saco, que sale lo oculto, y que tengas pues cuidado. Sinceramente, Virgo, tú vas a atravesar por un cambio en tu vida muy, muy grande. Eso que has venido manifestando, porque vienes manifestando desde hace rato que quieres un cambio, que quieres algo nuevo, que quieres que haya esa diversidad. Estás materializando muchas cosas y el universo te está diciendo, listo, va a pasar. Ya viene tu momento, prepárate, te preparaste ya todo este tiempo, estás listo para afrontarlo. Vas a ser tú muy, muy leal a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que quieres, a lo que anhelabas desde hace mucho tiempo. Es como que tú vas a abrazar eso que te llegue, vas a decir, por fin llegó el cambio que yo quería, por fin se materializó, por fin todo lo que he hecho dio los frutos, esto es lo que yo quiero. Y al avanzar en eso, tú vas a tener una experiencia espiritual muy grande, vas a conocerte de otra forma, vas a descubrir cosas nuevas de ti, otra perspectiva, otro Virgo, más centrado, más tranquilo, más espiritual, como que ese pasado que tú dejas atrás o esa persona que se queda atrás, te va a dejar por fin avanzar. Era una carga muy grande en tu vida y tú cargaste mucho rencor o has cargado mucho rencor, muchas ganas de venganza. Y esta carta te dice, ya sana, sana, perdona, deja lo que ocurrió en el pasado y sigue, porque el pasado ya está atrás. Busca ese futuro que tanto has pedido. Tienes energías cambiantes, es como que todo es perfecto, estás en un momento en el que divinamente las cosas van a pasar por momento divino, por gracia espiritual de Dios, de lo que quieras creer, es tu momento. Y así como se ve la chica que no se le ve casi ni la cara, así de rápido se van a mover las cosas, o sea, ponle tú que en un mes, 2 meses, lo que tú tanto anhelabas se acabó. Si esa relación se terminó, se terminó. Si ese trabajo nuevo salió, salió. En muy corto tiempo tú vas a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Y te invitan a que te generes, te brindes ese amor incondicional hacia ti mismo, que no dependas del amor de otra persona, que no dependas del cariño que otra persona te puede dar, sino que te abraces y te ames a ti mismo, Virgo, que confíes en ti. Y todas esas cosas ocultas, tal vez que no podías soltar de tu pasado, tal vez esas cosas que querías averiguar, que estabas pendiente por saber, van a salir a la luz. Vas a descubrir las cosas ocultas, vas a enterarte de lo que tenías miedo de enterarte, vas a enterarte de lo que querías saber, pero el universo te va a decir, te permito enterarte de esto en pro de que sueltes, en pro de que dejes el pasado atrás, en pro de que ya pares con, no sé, esa sensación de venganza, que a veces los Virgo pueden ser vengativos, y ya dejes y avances. Entonces, si el universo te va a dar el gusto de poder enterarte de qué es lo que había oculto, entérate y avanza. Vamos a ver qué otro mensaje tienen los ángeles y los arcángeles para ti. Tienes al arcángel Rafael, saltaron estas dos cartas. El 2 del arcángel Rafael. Cartas, bueno, esa carta sobre todo se específica en el amor. Y tienes, ¿esta cuál es? El 2 del arcángel Ariel. Y junto a esa salió el arcángel Miguel. Bueno, antes de que se me olvide, te digo, hay un color en específico que puedes usar este mes, que lo uses en tu ropa, que te ayude para atraer las buenas energías, para avanzar. Puedes usar el color verde, te salió mucho verde acá y en la primera lectura. Puedes usar el color verde o el color azul. Tienes también bastante color azul, tal vez tienes más color azul. Es un color que te va a ayudar muchísimo, que te va a traer como alegría, tranquilidad, como que va a hacer que todo avance más rápido, que todo se mueva más rápido. Mira todo el azul que tienes y son cartas de la fuerza, así que ese azul te va a dar esa fortaleza que tú necesitas. Y letras que resuenen contigo, con las que te identifiques, tienes la letra J, la letra V, la L, la E, la P, la M, la N y la S. Que puede que resuenen contigo, que resuenen con esa persona que tienes en mente. ¿Algo más te iba a decir? Sí, busca en lo espiritual el número 5, no mentiras, el número 4. El número 4 en lo espiritual, busca en internet qué significa el número 4. Bueno, el 4 y el 5 los tienes muy repetidos acá. Busca esos dos números a ver qué mensaje adicional te van a dar para la lectura.
Tu primer mensaje de los ángeles y los arcángeles es del arcángel Rafael, que te dice, sí, es seguro creer en esto. Vas a tener la habilidad de lograr muchísimas cosas al mismo tiempo o con una sola actividad, con una sola cosa que pase, vas a lograr muchos objetivos al mismo tiempo. Sigue como tu pasión, lo que te hace ser creativo, lo que tú amas, lo que tú anhelas. Sigue ese camino. La siguiente carta es sobre el amor. Dice, son dos corazones dedicados a crear algo completamente hermoso. Son dos espíritus muy amables. Y como que no te rindas con ese amor. Mira, te invita a que cierres ese ciclo de una forma amorosa, que no termines con esa persona odiándose, peleándose, no. No, si fue una persona importante en tu vida, si pudo haber sido un alma gemela, si fue alguien que marcó tu vida, pero las cosas no funcionaron o no fue su momento, simplemente deja las cosas en amor, en amabilidad, en cordialidad. No terminen peleando y odiándose porque no es la energía que tú necesitas ahorita. La siguiente carta del arcángel Ariel te dice, mira, más balance acá. Es importante tener un balance. Tú estás trabajando en muchos proyectos o muchas cosas en tu vida al mismo tiempo. Lo que sea que hagas, haz lo que sea divertido. Haz que haya un balance que entre lo que tú hagas, hayan cosas que te gustan, que tú te diviertas, que tú sientas que estás disfrutando el día a día tu trabajo, tu carrera o lo que sea que estás haciendo y no solo sea algo que te impusieron, que te tocó hacer y que no hay nada más que hacer, que me tocó. Tu siguiente carta es el arcángel Miguel. Y dice, vas a tener una nueva idea, una idea espectacular. No, y que te va a ayudar mucho. No permitas que como que los baches o los huecos en el camino dañen tu proceso. Aclara, ten una comunicación clara y limpia y fluida con las otras personas. Puedes pedirle a estos ángeles y arcángeles que te ayuden. Puedes pedirle al arcángel Rafael, que te salió 2 veces, al arcángel Ariel y al arcángel Miguel, que te den orientación, que te den luz, que te den guía en tu vida para que puedas seguir, para que las cosas se sigan dando y todo fluya. Vamos a ver en cuanto al amor específicamente qué mensaje te quiere dar esa persona, qué mensaje te quiere dar tu persona ideal, la persona que estés pensando, tu crush, esa expareja, o no sé si ya estés saliendo con alguien más. Vamos a ver. Primer mensaje. Segundo mensaje. Tercer mensaje, esto es de tu expareja. Paremos ahí. Vamos a ver qué te dice. De todos modos, esta persona te quiere, te digo, no acaben peleando, porque su primer sentimiento hacia ti es que tú eres la perfección, tú eres perfecto o perfecta para esta persona. Te dice, tu belleza como que me encanta, me sorprende. No estoy seguro de por qué estoy atraído o me siento atraído hacia alguien como tú, pero es por siempre estaría agradecido de haberlo estado. ¿Qué sigue? Esa persona te dice, necesito tiempo para sanar. En este momento necesito espacio para sanar y enfocarme en mi sanación y en mi amor propio. Esto no es acerca de ti, es acerca de mí. O sea, esa persona también está en plan alejarse y sanar. La siguiente carta te dice como no es claro. Y esa persona te dice, no sé cómo sentirme acerca de esta conexión, como que ya no sé cómo sentirme sobre esta conexión, ya no sé qué siento, ya no sé qué sentir. Y la última es como te he estado haciendo gaslighting, como te miente y te convence de otras cosas. Dice, he estado mintiéndote y he estado haciéndote gaslighting. Tú no estás loco, tú estás en lo correcto. Simplemente yo no he sido lo suficientemente fuerte para admitirlo. Tal vez ahí hay mucho de los engaños y las cosas ocultas que
que hay ahí. Tal vez esta persona no se te miente, te dice una cosa, pero la realidad es otra, te cambia las verdades que tú sientes, te hace creer otras cosas. El gaslighting es bastante pesado. Realmente es tiempo para ti para dejar el pasado atrás, para perdonar y avanzar. Vamos a ver, Virgo, qué más nos quiere decir el tarot para ti. El último mensajito para ti, Virgo. Paremos acá. Tienes el 6 de bastos, una hermosa carta para iniciar la lectura. El 9 de oros. El 3 de copas. A ver qué más tenemos por acá. 7 de bastos. La torre, pero al revés. Arcano mayor y el 2 de oros. La torre es arcano mayor. Y vamos a ver cuál es la última. La luna. Arcano mayor nuevamente. Y el 5 de oros. Bueno, ¿va a mejorar tu situación en cuanto a lo económico? Sí. Sí vas a mejorar, va a haber un cambio en tu parte profesional, en tu parte económica, en tu parte laboral. Va a haber un cambio bastante grande que te va a dar muchísimo dinero, te va a dar dinero, te va a dar estabilidad económica, vas a poder ahorrar, vas a poder guardar dinero para, no sé, para un futuro. Y vas a sentir como que tú ganaste, como que esa sensación de triunfé, estoy triunfando en lo emocional, pude dejar eso atrás, salí de mi relación que pudo haber sido tóxica y me está yendo bien en mi trabajo o conseguí un nuevo trabajo, o sea, vas a sentirte súper triunfador, ganador, como, ay, yo soy Virgo, yo triunfé, yo gané, yo me lo merecía, ya por fin. Ten cuidado con la gente que está a tu alrededor, con el chisme, con las envidias, con la gente odiosa, porque puede que tú le cuentes a alguien tus planes de, no sé, de viajar, de cambiar, de hacer, de triunfar o inclusive la relación con tu pareja y la gente empiece a meter cizaña, quiera dañarte el viaje, quiera dañarte el cambio, quiera dañarte las cosas. Entonces no le cuentes nada sobre todo a la gente de tu trabajo, si es en tu trabajo donde quieres el cambio, y apóyate en esos amigos que son cercanos, que realmente aquí dice pues tres amigos que tengas muy cercanos o en tu familia también puede ser, con las personas con las que tú sepas que realmente se alegran por ti, que realmente les importas. A esas personas sí cuéntales, busca apoyo, busca cómo celebrar, busca qué hacer, pero no con todo el mundo porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Va a ser un poco difícil ese nuevo trabajo, ese cambio, vas a tener que lucharlo, tal vez va a ser difícil al principio, vas a sentir un poco de ¿será que me equivoqué? ¿Será que no debía haber dejado a mi expareja? ¿Será que no debía haberme cambiado de ciudad? ¿Será que no debía haber hecho esto? Pero vas a salir adelante solo un tiempo, unos meses, por ahí 2 o 3 meses de confusión y luego esa confusión se acaba, la torre se voltea, dejas de estar en ese miedo, en esa angustia existencial, dejas de estar pensando ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? ¿Será que avanzo? Y decides y te vas hacia adelante como con mucha pasión, con mucha ilusión. Es como, tengo tanta ilusión de este nuevo comienzo, tengo tanta ilusión de esta nueva vida, de este nuevo inicio, de qué va a pasar, de qué viene, que esa energía es la que te va a guiar por mucho tiempo, esa energía es la que te va a lograr llevar hacia adelante. Y energías, bueno, signos con los que puedas estar lidiando. Tenemos acá, déjame ver, un Piscis, porque tienes esta carta muy fuerte al final, un Piscis, un Cáncer, un Géminis, un Tauro, un Capricornio o un Libra. No necesariamente esas cartas, pero puede que resuene contigo. Y pues bueno, eso es todo, Virgo, esta es tu lectura. Déjame saber en los comentarios si resonó contigo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.